Dios los bendiga, hermanos. Me alegra mucho poder saludarlos en el día de hoy. Día de estudio de la Biblia y solo la Biblia. Quiero recordarles bien el culto del viernes de ayuno y oración, para que estén pendientes, para que se vinculen, para que podamos orar juntos y compartir la palabra. Usted, al terminar este mensaje, allí va a haber un número de WhatsApp donde usted puede escribir, conectarse, solicitar información y participar con nosotros en este tiempo. Esta noche quiero hablar acerca de la oración. Pero voy a hablar de la oración bajo el tema la seguridad que necesitamos. Quiero invitarlos a que oremos. Mire su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11 de San Lucas, del versículo 1 hasta el versículo 4. Pero vamos a orar primero. San Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. Diga conmigo: Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por este día, por este tiempo y por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos ilumines, que nos des tu gracia y, Señor, que uses al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida y podamos ser hacedores de esta palabra. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, vamos a leer lo que dice San Lucas, capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos. Así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, la oración es un tema muy amplio. Y hemos hablado de la oración muchas veces. Y los distintos tipos de oración. Y bueno, muchos temas de los cuales se han hablado. La oración en la angustia, la oración en la alegría, la oración de sanidad o por sanidad, todo esto que... Hoy yo quiero un poco generalizar un poco el tema y tratar de explicar algunas cosas sencillas para nosotros que somos personas sencillas. Debo iniciar diciendo que la oración es una parte vital de la vida cristiana. Es determinante. Un cristiano que no ora casi no podría decirse ni siquiera que es cristiano. El Señor Jesús nos da la mejor muestra de relación con Dios o con su Padre a través de la oración. Y ustedes saben, como yo, que el Señor Jesús, podemos leer los evangelios, oró en muchas ocasiones. Por ejemplo, oró en su bautismo, ¿se acuerdan? Por allá en San Lucas 3, 21, dice que él oró en su bautismo. También oró antes de escoger a sus 12. Oró antes. San Marcos dice que oró y llamó así a los que él quiso. También la Biblia enseña que oró en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. También oró antes de ser arrestado. Y hay varias ocasiones en las cuales uno encuentra al Señor Jesús orando
Acuérdense, orando allá en el monte de los Olivos, o la oración de Getsemaní, más bien, llamémoslo así. La oración es un diálogo del hombre con Dios. Es un acto de comunión en el cual disfrutamos de la presencia del Señor. San Mateo, capítulo 6, en el versículo 6, habla acerca de esto. San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Déjenme, ya los voy a leer lo que dice. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí oiga esto. Está hablando de cerrar la puerta de un lugar secreto, es decir, un lugar donde usted está solo con Dios, disfrutando de su presencia. La oración es un acto en el cual reconocemos nuestra dependencia completa de Dios. Cuando entro al cuarto de la oración o voy al tiempo de la oración, estoy reconociendo mi total dependencia de Dios, mi limitación total, reconociendo mi incapacidad de resolver las situaciones que tengo que enfrentar. Eso es lo que estoy haciendo. El que ora reconoce que hay un ser superior y él se siente autorizado para pedir su ayuda, su bondad y su misericordia. No podemos ir a la oración en un acto de soberbia. Vamos a la oración en un acto donde reconocemos nuestra dependencia de Dios. La oración es la presentación de nuestros deseos y de nuestras necesidades. Es la presentación de nuestros deseos y de nuestras necesidades al Señor. No olviden lo que San Juan, hablando el Señor, escribe y dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. E insiste: si algo pidieres en mi nombre, ¿yo qué? Yo lo haré. Entonces, el modelo de oración más importante que existe es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración. No es una oración que nosotros tenemos que andar repitiendo, porque no repetimos, no rezamos, oramos. Y orar es hablar con Dios. Solamente que el Padre Nuestro tiene una estructura, la cual nos permite a nosotros organizar nuestros pensamientos, organizar nuestras peticiones, organizar lo que queremos decirle a Dios de la manera que el Padre Nuestro está ahí. Porque el texto no dice que tenemos que decir el Padre Nuestro. Dice, cuando los discípulos le preguntan, acuérdense que Juan tenía discípulos que lo acompañaban y que estaban a su lado y que tenían un papel fundamental: anunciar la venida del reino de Dios, anunciar la venida del Señor. Acuérdense de eso, que alguna vez se encontraron disputando los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Allí había una pequeña discusión acerca de cosas, porque los unos ayunaban y los otros no ayunaban. Creo que lo recuerdan bien, no tengo que volver a contarles esto. Entonces ellos preguntan, dicen: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y le dice: cuando oréis, decid, es decir, establece el Señor un modelo. Sobre ese modelo de oración, quiero que esta noche veamos tres cosas que yo veo que son importantes aquí. No son todas, son tres cosas que me enseña el Padre Nuestro, que debe darnos la seguridad que necesitamos. Estas tres cosas tienen que darnos la seguridad que nosotros necesitamos. La primera cosa
Está en el versículo 3. Dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el Padre nuestro, en este modelo de oración, me enseña a orar, me está diciendo una cosa que es determinante. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestro proveedor. ¿Quién es el que nos da? Uno siempre está pensando, ¿quién es el que me provee el pan? Pues el panadero. ¿Quién es el que me provee la carne? Pues el carnicero. Y no estamos hablando del Señor como panadero ni como carnicero. Estamos hablando del Señor como el proveedor de todas las cosas, utilizando personas e instrumentos de Él para proveer las cosas que nosotros necesitamos. Hay un pasaje, un texto de la Biblia, creo que ustedes también lo recuerdan bien. Cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Recuerdan ustedes aquel día que el Señor, probando la fe de Abraham, le dice, toma tu hijo, tu único y tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré? Y la Biblia dice que Abraham se levantó muy temprano, enarbaló su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se fue al lugar donde Dios le dijo. Creo que ya lo están recordando ustedes conmigo. Para Abraham esta experiencia fue la escuela de la confianza y el examen parcial de la fe. Acuérdense que lo lleva hasta allá, deja a sus siervos a un lado, va hasta la parte alta. Y cuando llegaron al lugar que Dios le dijo, Abraham levantó el altar, compuso la leña, ató a su hijo Isaac, dice la Biblia, y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando fue a levantar su mano, el Señor le dice no. No lo hagas, no lo hagas. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya, oiga esto, porque ya Jehová conoce que temes a Dios, que amas a Dios, por cuanto no rehusaste ni rechazaste entregar tu único hijo. Y entonces dice la Biblia que cuando levantó sus ojos a Abraham, cuando los levantó, ya allá había trabado en un zarzal un carnero por sus cuernos, y es allí donde nace una palabra, dice el texto, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, es decir, Jehová Jireh. Término Jehová Jireh significa el Dios que existe por sí mismo. Eso es lo que significa, eso es lo que Abraham quiso decir, ahí está. Dice, el Dios que existe por sí mismo ha visto mi necesidad para suplirla. Y estamos hablando de ese Dios proveedor. Ustedes recuerden bien cómo dio Dios pan a Elías por medio de una viuda. Acuérdense cómo Dios sustentó al profeta a través de los cuervos. Acuérdense de eso. Dios proveyendo el pan a su pueblo, la comida. Acuérdense cómo Dios envió maná del cielo, comida del cielo para el pueblo de Israel. Dios proveedor. Dios proveyendo. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 37, en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oigan eso. ¿Y qué dice el Salmo 146, versículo 5 al 7? Ese Dios proveedor, mira lo que dice el salmista. Joven fui y he envejecido, es decir, toda mi vida. Joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, es decir, hijo de Dios desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Está hablando de ese Dios
proveedor. El Salmo 146, del 5 al 7, ¿qué dice? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Oigan eso. Jehová, Dios, dando pan a los hambrientos. Y a mí me sorprende mucho, algún día estaba enseñando esto y alguien me dijo, pastor, yo no sabía eso. Todos los días, cuando oremos, pida al Señor el pan nuestro de cada día. El texto dice literalmente, el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dádnoslo hoy. Y cuando me voy al comedor, vengo al comedor de mi casa y me sirven el desayuno o sirven el almuerzo para todos o el desayuno para los que estamos en casa o la hora de la cena, siempre estoy diciendo, Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por ser mi proveedor, por el pan que está sobre esta mesa que puedo tomar y comer. Señor, que es bendición tuya para mí. Gracias por el pan que nos das. Y te ruego, miren, digo esto, te ruego, Señor, que proveas este pan. Primero, a mi familia. Segundo, a todos los hermanos de la iglesia. Y tercero, a los niños de la calle. Siempre el que me ha escuchado orar por la comida, siempre estoy orando, pero dando gracias y pidiendo al Señor el pan para mi familia. Porque el texto dice, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Estoy seguro, nunca les ha faltado y nunca le faltará a mis hijas el pan. Yo siempre estoy pidiendo el pan para ellas también. Y para mis nietos también, y no han nacido todavía, y yo estoy pidiendo la provisión del pan para mi familia. El texto dice en la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo, y está hablando de ese Dios proveedor, que está dispuesto a respondernos en cualquier momento, que está listo a darnos. Acuérdense al Señor multiplicando 3 peces y 5 panes para darle a toda una multitud. Y alguien me dijo, algún día me dijo, pastor, ¿y por qué sobró tanto pan? ¿Por qué botaron la comida aquel día? Yo le dije, no botaron la comida. La recogieron en unas cestas, en unas canastas, y seguramente se la llevaron, se la dieron a alguien, la repartieron. Dijo, ¿pero qué sentido tenía que sobrar? Le dije, sí tiene mucho sentido. Provee en abundancia. Provee en abundancia. La provisión de Dios no es michicata, no es tacaña, es abundante. Y cuando yo veo el Padre Nuestro y cuando estoy declarándolo, estoy diciéndole al Señor, tú eres mi proveedor. Y cuando estoy partiendo el pan de la Santa Cena para ministrarlo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, tomo el pan y doy gracias y digo, Señor, gracias por este pan que es fruto de la tierra, porque el trigo viene de la tierra, fruto de la tierra, y digo, bendición tuya para nosotros, porque el campesino puede sembrar la semilla y puede echar el agua y puede echar el abono, pero el campesino no es el que hace crecer la semilla. ¿Saben quién hace crecer la semilla? El proveedor, Dios nuestro. Entonces, esto es una cosa importante. Usted tiene que saber que su provisión viene de Dios. Hay muchas ocasiones, como he mencionado, en que en momentos difíciles de angustia y de necesidad, si Dios le dio pan a Israel del cielo, y si le envió al profeta cuervos para que lo alimentaran, si Dios cuida de las aves, dice la palabra, que ellas se visten de 1000 colores y nunca tejen ni hilan, ¿cuánto más Dios proveerá para nosotros?
Si dice claramente, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Porque qué padre que su hijo le pide un pan, le dará una piedra. O si le pide un pez, le dará una serpiente. Si ustedes, dice, siendo malos saben dar buenas cosas, cuánto más vuestro Padre. Está hablando desde Dios proveedor y en abundancia. Segundo asunto que está aquí, que quiero compartir con ustedes. El versículo 4 del capítulo 11. El Padre nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hay otra versión que dice a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí el texto está hablando del Señor perdonador. Si en la primera parte habla del Señor, nuestro proveedor, aquí habla de nuestro Señor perdonador. Miren esto, nada que marque más que el pecado, pero nada que amargue más que el perdón. Oiga, qué tremendo esto. Acuérdense que desde el principio del Evangelio, desde el anuncio del nacimiento del Señor Jesús y antes, desde el nacimiento de Juan, la Biblia habla del Señor como perdonador de pecados. San Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y luego cuando Juan predica el arrepentimiento. Juan predica el arrepentimiento. Y no, vamos a leer San Lucas en capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, solo Dios perdona los pecados. Los judíos lo sabían. Los judíos lo sabían. San Lucas vuelve a mencionar en San Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47, vuelve a hablar acerca de la predicación del perdón. El que perdona nuestros pecados es el Señor. Estoy hablando de ese Dios perdonador. Por eso el pasaje dice, perdona nuestros pecados. Todos somos pecadores. La Biblia habla y dice claramente que todos somos pecadores. No hay ninguno que se pueda justificar. Cuando San Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 3, San Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores. Pero me llama mucho la atención cuando escribe a los colosenses, allá en el capítulo 1, le escribe a la iglesia de Colosas y él dice, el Espíritu Santo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, oigan esto, el perdón de los pecados. Oh, hermanos, amigo, no importa cuánto hayas pecado, Dios está listo a perdonarte en Cristo. Dios está listo a perdonarte en Cristo. Alguien alguna vez hablando con él, tratando de hablarle del Evangelio, una persona que estaba en una congoja, que quería quitarse la vida, yo le decía, Dios va a perdonar tus pecados, te va a hacer nueva criatura. Y él me dice, Jorge, no, yo he caído tan bajo, yo he pecado tanto. Y de verdad que este hombre había pecado demasiado. Cuando yo supe la historia de la vida de él, quedé sorprendido. Pero con todo eso, yo podía decirle que el Señor iba a perdonar todos sus pecados. Y recuerdo aquel día que vino a mi mente
la palabra del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, cuando Dios dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa dónde hayas descendido, no importa dónde has caído ni hasta cuánto has pecado, porque el pecado no tiene límite. Cada vez es peor el pecado del hombre. Pero con todo eso, nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados. De ahí que podamos escuchar nosotros a San Juan cuando dice, pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué hermoso eso! Hay un perdón total en Cristo y por esa razón cuando el Señor está enseñando a sus discípulos a orar, les dice, cuando ustedes oren, tengan en cuenta esto, pedir perdón por sus pecados. Y hay una cláusula allí mismo. Acuérdense que dice, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Qué difícil es perdonar a quien ha herido, quien ha dañado. Qué difícil es, qué duro es. Tanto que esto es un don de Dios. Tanto que el Señor en el Padre Nuestro nos enseña a tener una dimensión mayor y a pedirle a Él que nos ayude, que perdone nuestros pecados para nosotros poder perdonar a los demás. Acuérdate bien de esto. No sufre a quien no le perdona. El que sufre es el que no perdona. Aprendamos a perdonar y pidamos siempre al Señor, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra humanidad, nuestras falencias, nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Siempre, Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos de la maldad y enséñanos a hacer tu voluntad. Y número 3, para que terminemos ya esta noche. Ahí en el versículo 4, en la parte B, que ya lo leímos, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oiga eso. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es nuestro protector. Que Él es nuestro protector. Esa expresión, eso es lo que está diciendo. Ahí está, líbranos del mal, guárdanos, protégenos. No sé si recuerdan bien el libro del Éxodo, por allá en el capítulo 17, cuando el pueblo de Dios tuvo que enfrentar la guerra con Amalek. Déjenme leerles ese episodio de la vida de Moisés y de Josué. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecería, es decir, avanzaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban,
por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Saben qué significa Jehová Nisi? Esto es: Jehová es mi estandarte. Esto es: Jehová es mi bandera. Jehová es mi protector. Eso es. Eso es. El salmista, o David, hablemos del rey David, el salmista David, que peleó tantísimas batallas, tantas, pero tantas batallas, y su primera batalla con una persona, con el gigante Goliat, imagínense a quién tiene que enfrentarse. Pero ya, cuando Saúl le pregunta: ¿podrás ir a pelear con este gigante? Y trata de colocarle su vestimenta, le dice: no, yo no puedo con esto. Le dice: ¿qué experiencia tienes en batalla? Y él dice: ninguna, pero tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando viene un oso o viene un león y se lleva una oveja, me voy tras él, lo persigo y se la quito, pero si se levanta contra mí, lo mato. Y si el Señor ha guardado mi vida, si ha protegido mi vida, pues igual lo va a hacer ahora frente a este filisteo incircunciso. David, como guerrero, sabía la manera, sí sabía cómo Dios lo había protegido. De ahí que insistamos tanto en este tiempo de pandemia, de circunstancias tan difíciles y tan complicadas, pidiendo protección del Señor, podamos decir, como dice el salmista: Él te librará del cazador, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice: si puedes estar tranquilo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y finalizando, dice: por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Vuelve a insistir: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, que te protejan en todos tus caminos. 3 cosas importantes que debemos aprender y que seguramente vamos a seguir estudiando. Lo que nos enseña a nosotros el Padre nuestro. 3 cosas. Que Dios es nuestro proveedor. Que Él es el único que nos puede perdonar los pecados para ser salvos. Él es nuestro perdonador. Y el tercero es que Él es nuestro protector. Y déjenme terminar con este versículo que está en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es el que perdona tus pecados? ¿Quién es tu protector? El nuestro Dios. Y hemos aprendido a orar. Hemos aprendido a orar. Siempre declarando estas 3 cosas: provisión, protección y además hemos aprendido a declarar a través del Padre nuestro que Él es el que perdona nuestros pecados
y nos limpia de toda maldad. Los bendigo a todos. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que podamos aprender y estar seguros y confiados, porque esta es la seguridad que tenemos que tener. No dependemos del hombre, dependemos de Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias. Señor, tú conoces el corazón y la vida de los que nos están oyendo. Trata con ellos, que ellos puedan, Señor, venir a ti, al proveedor, al perdonador y al protector, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Esta es la confianza que tenemos y nadie nos moverá de allí. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. El domingo, si Dios quiere, a las 9:30, nos veremos nuevamente en el estudio de la palabra de Dios, en el culto de acción de gracias. Dios los bendiga a todos, que descansen.